En primer lugar, definimos el populismo como una tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Por otro lado, todo líder populista busca amalgamar los tres poderes y satisfacer las necesidades sociales. Los populistas dividen a la población entre pueblo y antipueblo. Su objetivo es crear sentimientos nacionalistas y, a su vez, por medio de sus discursos, poner al antipueblo como un enemigo. Dentro del antipueblo se encuentran los yanquis, empresarios locales, españoles, la oligarquía y la plutocracia. El populismo es una forma de democracia autoritaria que originalmente surgió como una reformulación de posguerra del fascismo. Antes del final del fascismo habían surgido algunas ideologías y movimientos prepopulistas, precoces en países tan distintos como Francia, Rusia y Estados Unidos, pero el contexto era completamente diferente y nunca habían llegado al poder. El populismo recién se convirtió en un régimen con la reiterada del fascismo del escenario mundial. Fue un punto de inflexión histórico, como lo habían sido los regímenes de Hitler y de Mussolini. Ahora, el populismo regresó a Europa y a Estados Unidos. Sin embargo, antes que como una creación nueva, reapareció como una reformulación dinámica de casos de populismo previos tanto fuera como dentro de Europa y Estados Unidos. La mayoría de los críticos coinciden en que los europopulistas están unidos por el deseo de anular las premisas transnacionales de la Unión Europea. En Europa, ese nuevo populismo representa un retorno a la nación, una idea vertical de democracia y la emergencia de antiguas tradiciones continentales xenófobas que se suponían superadas. Para muchos observadores latinoamericanos, el retorno del populismo al centro de la escena muestra las dimensiones globales de una experiencia política largamente asociada con la historia latinoamericana. Que América Latina encarna la tradición política populista no es solo un estereotipo. Del general Juan Domingo Perón al difunto comandante Hugo Chávez, el populismo ha definido con frecuencia la política de la región. Pero la fuerza de las vinculaciones europea y norteamericana con la política populista en Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Alemania, Australia, Italia, Hungría, Grecia, la Norteamérica de Trump y otros lugares, obligó a los latinoamericanos a repensar también las supuestas particularidades históricas de sus historias en un sentido global más amplio. El populismo representa un crecimiento global en Europa y América Latina, pero también en Asia, Australia y África. Tras la caída de los fascismos europeos en 1945, un régimen populista moderno surgió por primera vez en América Latina. El peronismo no solo fue el primer régimen populista moderno de la historia, sino que también tuvo además bifurcaciones espectaculares a lo largo de la historia. Ahora, en los últimos 10 años, el populismo ha demostrado ser especialmente fértil. Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo fueron o están siendo gobernadas por líderes populistas. Al mismo tiempo, partidos y movimientos de este tipo están ganando terreno en más de una docena de democracias en el mundo, muchas de ellas en Europa. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil o la de Andrés Manuel López Obrador en México en el 2018, así como el triunfo del movimiento 5 Estrellas en Italia y la reelección de Nicolás Maduro, no son solo las más recientes y visibles muestras del populismo, no tienen una corriente ideológica. Daniel Ortega en Nicaragua, Donald Trump en Estados Unidos, el ministro de Hungría, Viktor Orbán, o los promotores del Brexit en Reino Unido son algunos de ellos. De acuerdo con el último estudio realizado por el Grupo de Investigación del Populismo de la Universidad Brigham Young, un cuarto de los europeos votó en las últimas elecciones por un candidato de un movimiento populista, y los partidos de este tipo han triplicado sus votos en Europa en los últimos 20 años. Por supuesto, los contextos sociopolíticos varían según la geografía y también el populismo. Sin embargo, temas comunes son el nacionalismo y la antimigración. Pero no todos de derecha, que movimientos como Podemos en España o Morena en México hayan surgido al margen de los tradicionales partidos de izquierda, como el Partido Socialista Obrero o el Partido Revolucionario Democrático, muestra que el discurso también cala en el otro extremo del espectro ideológico.
Finalmente, algunos líderes populistas son Andrés López en México, Angela Merkel en Alemania, Donald Trump en Estados Unidos, Evo Morales en Bolivia, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India, Recep Erdogan en Turquía y Viktor Orbán en Hungría.